del que en algunas ocasiones se desconoce un poco y esto termina repercutiendo pues en la salud mental de las personas y su desempeño también a nivel deportivo. Entonces vamos a abordarlo. Antes de comenzar, tal y como Hugo les comentó, ¿verdad? A mí me gusta pues tratar de interactuar para que la presentación no sea un monólogo de parte mía, ¿verdad? Sino que se vuelva algo un poco más dinámico. Me gustaría hacerles una pregunta, tal vez me responden una, dos personas. ¿Qué es lo que ustedes comprenden por emociones? ¿Qué son las emociones? Pueden abrir el micrófono para responder el que guste. Pueden opinar sin miedo, no hay respuestas malas. Las emociones Hola, son reacciones, como cuando vemos un cachorrito, vemos alegría, ternura. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, un comentario? hola, buenas noches. Sentimientos que Ok, uno tiene en el momento. ok, ok, muy interesante. Muchas gracias por comentar. Hay cierta emoción, ¿verdad? Muy normalmente cuando hablamos de emociones, lo que hacemos es identificar de una vez los nombres que caracterizan algunas de ellas. Alegría, tristeza, enojos, sorpresa, desagrado, afecto en algunos casos, ¿verdad? O identificamos las situaciones en las que sentimos estas emociones, como lo que comentaba el caballero que participó de primero, ternura, tal vez a la hora de ver un cachorro o algo por el estilo. Sin embargo, es un poco difícil qué es una emoción como tal. Entonces, por eso es que quisiera, ¿qué es una emoción como tal? Entonces, por eso es que quisiera yo empezar por esta parte. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas neurofisiológicas que da nuestro organismo y estas respuestas las da ante diversos tipos de estímulos. Pueden ser, por ejemplo, estímulos externos, cuando hablamos de situaciones, eventos, acontecimientos ante los cuales nos vemos expuestos, ¿verdad? Como lo que comentaba el señor, el ver tal vez un cachorro, nos genera ternura, nos genera alegría. Perfectamente podría ser una situación de otro tipo. Pensemos, vamos en un carro, nosotros tenemos la vía, pero hay algún carro que tal vez se brinca el semáforo, está a punto de chocar con nosotros y esto nos genera enojo, es otra emoción más generada a partir de un estímulo externo, ¿verdad? En este caso, la situación de casi un accidente de tránsito. Pero también estas respuestas neurofisiológicas pueden suceder ante estímulos internos, como en el caso de lo que son los recuerdos o los pensamientos. Por dar nuevamente un ejemplo, tal vez después de un día de trabajo estamos sentados en nuestra sala, ¿verdad? Estamos viendo televisión o tal vez estamos haciendo algo más y nos ponemos a pensar. Nos ponemos a pensar o a recordar perfectamente porque puede estar orientado hacia el futuro, puede estar orientado hacia el pasado o también centrarse en situaciones del presente que nos falte por resolver. Digamos en este caso que nos ponemos a pensar en lo que tenemos que hacer al día siguiente en el trabajo. Y tal vez esto, aunque no sea una situación externa, aunque no sea un acontecimiento, un evento ajeno a nosotros, ¿verdad? Algo que esté sucediendo a nivel ambiental o a nivel contextual, nos genera una emoción. Perfectamente podría generarnos ansiedad, podría generarnos algún tipo de angustia. Entonces, comprendamos las emociones como eso, una respuesta neurofisiológica ante estímulos internos o externos. ¿Por qué hablamos de una respuesta neurofisiológica? La respuesta es simple. Se trata de respuestas que implican, por darles algún ejemplo, la producción de neurotransmisores y también la activación de glándulas endocrinas en nuestro cuerpo que van a secretar diferentes tipos de hormonas dependiendo de cada caso, dependiendo de cada contexto, y estas hormonas van a producir ciertos efectos en nuestro organismo. Vamos a abordar esto un poco más adelante. Otra característica bastante importante de lo que son las emociones es que cumplen una función adaptativa y precisamente por esto resultan fundamentales para nuestra supervivencia. ¿A qué se debe esta función adaptativa? ¿Por qué es que son necesarias las emociones? Pues es porque intervienen en la activación y en la dirección también de una conducta o de un conjunto de comportamientos. Y esto es un aspecto clave en lo que respecta al éxito en el cumplimiento de metas. No solamente el éxito en el cumplimiento de metas, sino en lo que respecta a nuestro comportamiento en general. Algo clave aquí, algo muy importante en lo que acabo de decir, es que yo mencioné que intervienen en la activación conductual, ¿verdad? O intervienen en la dirección de la conducta, pero no necesariamente la determinan. Están implicadas en la forma en la que actuamos, pero no son el determinante final.
Más adelante de nuevo vamos a hablar un poco de esto, pero por darles un ejemplo, pensemos en la emoción del desagrado. Tal vez estamos sentados comiendo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, amigos, compañeros, pareja y demás, y tenemos un plato de adelante de nosotros. En el momento en el que nos lo acercamos o nos acercamos una cucharada o nos acercamos a ese plato, tal vez percibimos un olor que no nos gusta, o una vez que nos hemos llevado la cuchara a la boca sentimos un sabor que no nos gusta, que nos desagrada. Eso normalmente se relaciona también con una conducta, con un comportamiento. Perfectamente puede ser alejar el plato, ¿verdad? Porque percibimos que lo que estamos comiendo nos puede hacer daño, o también puede ser una conducta de verificación, como por ejemplo le preguntamos a las demás personas si ellos también perciben lo mismo que nosotros estamos percibiendo, si será algo que solamente nosotros estamos captando. Es simple y sencillamente un ejemplo de cómo las emociones también repercuten en nuestro comportamiento, cómo lo pueden dirigir, cómo lo pueden orientar. Y en parte también con este ejemplo del desagrado, pues a lo que quiero llegar es a reforzar este mismo punto que les comentaba anteriormente acerca de la importancia de la función adaptativa de las emociones con respecto a nuestra supervivencia, ¿verdad? Lógicamente, si comemos algo que está en mal estado, nos podemos enfermar, nos puede dañar. Entonces, en este sentido también queda muy clara la función adaptativa que cumplen. Otra característica importante para ir comprendiendo más lo que son las emociones es que la experiencia emocional se encuentra directamente relacionada con el proceso de la percepción. Muy normalmente los procesos cognitivos, ¿verdad? Todo lo que es el pensamiento, la atención, la percepción, la concentración, no son procesos que suceden de manera aislada, que se encuentran de forma individual, ¿verdad? Uno aparte del otro, sino que muy normalmente están relacionados entre sí. Esto de la interpretación o esto de la percepción influye en el sentido en el que la interpretación que nosotros realicemos de esos estímulos a los que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Ya sean situaciones, como habíamos hablado de los estímulos externos, o también estímulos internos, como en el caso de los pensamientos, constituye una clave que nos va a decir a nosotros, que nos va a indicar cómo debemos interpretar el estado de activación fisiológico, ¿verdad? A nivel de organismo que estamos sintiendo en un determinado momento. Para ampliar un poco más el tema, pensemos que un día entramos a nuestra casa, ¿verdad? Tal vez venimos del trabajo, todo está a oscuras, pero en el momento en el que abrimos la puerta, se encienden las luces, vemos que hay un montón de gente, nos gritan feliz cumpleaños, ¿verdad? Muy probablemente vamos a experimentar la emoción de la sorpresa. ¿Cómo la vamos a sentir? Bueno, tal vez el corazón nos late todavía más rápido, se nos dilatan las pupilas, tal vez incluso ensanchamos un poco las fosas nasales para respirar más, ¿verdad? Porque es una forma que tiene nuestro cuerpo de reaccionar. Pero la situación como tal, el ver a nuestros seres queridos ahí, el ver las expresiones de felicidad, tal vez incluso ver algunos regalos, ver el queque, ver todas estas cosas, lo interpretamos como que es una sorpresa positiva, ¿verdad? Como que es algo que está bien, estamos en un entorno seguro, nos sorprendimos pero nos sentimos bien. Pongamos otro ejemplo, tal vez salimos a caminar, nos gusta el senderismo, nos fuimos por alguna montaña, por un bosque, y de pronto en el camino vemos que entre los arbustos sale una terciopelo, ¿verdad? A escasos metros de nosotros. Muy probablemente la reacción fisiológica va a ser muy similar, vamos a experimentar la emoción de la sorpresa. Nuevamente, nuestro corazón va a latir más rápido, probablemente vamos a cambiar la forma en la que respiramos, ¿verdad? Una respiración un poco más agitada, tal vez vamos a sentir sudoración, nuevamente nuestras pupilas se van a dilatar, ¿verdad? Vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de información posible del entorno, porque es una respuesta muy propia de nuestro organismo de intentar sobrevivir, de intentar reaccionar a lo que está viendo. ¿Qué pasa? En este caso, la interpretación que estamos haciendo de los hechos, esta percepción, nos indica que nos encontramos en una situación de peligro. ¿De acuerdo? Entonces, una misma emoción puede tener diferentes connotaciones, puede estar sujeta a la subjetividad, dependiendo de la interpretación que nosotros realicemos de esa situación que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, pues esto también es algo importante a tener en cuenta, cómo la percepción se relaciona con lo que es la parte emocional, ¿verdad? Y cómo esto siempre va a implicar también una respuesta neurofisiológica. Continuando con el tema, quiero hacerles otra pregunta, tal vez de nuevo participan una, dos personas. Hasta donde ustedes saben, dentro de lo que ustedes comprenden, ¿qué vendría a ser la autorregulación emocional? Teniendo claro también, por ejemplo, lo que acabo de explicar de qué son las emociones, habiéndolas comprendido,
Entonces, ¿qué entienden ustedes por autorregulación emocional? Podría ser tener autocontrol en sí mismo, dependiendo de la situación que uno esté. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Tal vez el saber que uno quiere decir muchas cosas, pero no las dice porque sabe que puede lastimar. Ok, qué interesante, ¿verdad? Entonces, controlar cómo nos estamos sintiendo o incluso en algunos casos inhibirnos dependiendo del contexto en el que estemos o de las personas con las que estemos. Muy bien, el término regulación emocional a lo que hace referencia es a una capacidad que desarrollamos, ¿verdad? Cualquier persona puede desarrollar esta capacidad de autorregulación, pero ¿en torno a qué gira esta capacidad? Son varios factores, son varios elementos que debemos tener en cuenta. Primero que nada, reconocer o identificar la forma en la que nos estamos sintiendo en un determinado momento, ¿verdad? O una ocasión en específico. Tomar conciencia de los procesos cognitivos que estamos sintiendo o que estamos viviendo en ese determinado momento. Cuando hablo de procesos cognitivos, me refiero al patrón de pensamientos que se desencadena, ¿verdad? A partir de una determinada situación. También comprender, tratar de interiorizar y comprender cuál es la relación que existe entre las emociones, el pensamiento y la conducta, ¿verdad? Y finalmente, poner en práctica o desempeñarse en diferentes estrategias de afrontamiento que nos permitan expresar funcionalmente una emoción y dar una respuesta pues adaptativa a aquella situación a la que nos estamos enfrentando. Y aquí quiero pues también ampliar un poco más. Nosotros estamos acostumbrados, me imagino que ustedes lograrán identificarse con lo que les voy a comentar, estamos acostumbrados a pensar en emociones positivas y en emociones negativas, ¿cierto? ¿Les suena eso? Emociones positivas, emociones negativas. Correcto. Si alguno quiere contestar más. Perdón, voy a pasar de postura. Okay. Sí, eso es lo que les quería decir. A veces pensamos en las emociones positivas como por ejemplo lo que es la felicidad o la sorpresa como lo que les comentaba del ejemplo de la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Son emociones o el amor también en algunos casos se califican como una emoción. Son emociones que pensamos son positivas versus otras emociones como el enojo, como la tristeza, como el desagrado, que las consideramos como emociones negativas. ¿Qué pasa? Desde esta perspectiva tendemos a buscar unas y a considerarlas como buenas y tendemos a evitar las otras, considerándolas como malas o pensando que la expresión de esas otras emociones es algo que debemos inhibir. Sin embargo, recordemos lo que les comentaba hace un momento, de que las emociones cumplen una función adaptativa. Realmente no existen emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones son necesarias. ¿Qué sucede? Hay unas emociones que son más agradables que otras, que nos gusta más experimentar, ¿verdad? Que nos es más sencillo pues lidiar con ellas, pero eso no significa en ningún momento que las otras emociones sean malas. Todas las emociones cumplen una función muy importante y por esto es que es importante también pues aprender a identificar cada una de ellas y aprender a expresarla de una manera funcional, porque en esa respuesta es donde está la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en una emoción como el enojo, tal vez no es muy agradable, pero el enojo tiende a indicarnos que se está cometiendo una injusticia, ya sea una injusticia en contra de nosotros o una injusticia en contra de un ser querido o una injusticia en contra de nuestro grupo, si lo pensamos de una manera un poco más colectiva, ¿verdad? Eso es lo que nos indica esta emoción y que por lo tanto debe hacerse algo al respecto. El enojo en sí mismo no está bien ni está mal. La forma en la que nosotros regulemos esta emoción, la manera en la que nosotros decidamos expresarnos, ¿verdad? Cuando estamos enojados, ahí es donde está la diferencia. Y eso es lo que se debe trabajar. Ahí es donde influye la parte de la autorregulación emocional. Ahora, también les mencionaba que uno de los elementos que están implicados en esto de la autorregulación emocional, casi que el último, viene a ser las estrategias de afrontamiento. ¿Pero qué son las estrategias de afrontamiento? Bueno, estas estrategias consisten en un conjunto de esfuerzos tanto a nivel cognitivo, o sea, a nivel de pensamiento, como a nivel conductual, ¿verdad? Más a nivel de acción, de comportamiento como tal, que se encuentran en constante cambio. Estas estrategias, vamos a ver, el desarrollo humano es un fenómeno que sucede a lo largo de todo el ciclo vital.
¿verdad? Desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos, y nosotros estamos en constante cambio, estas estrategias de afrontamiento también están en constante cambio, en constante evolución. En algunas ocasiones evolucionan para bien, en otras ocasiones empiezan a convertirse en estrategias de afrontamiento disfuncionales, que ya en un momento las vamos a abordar. ¿Para qué se desarrollan estas estrategias de afrontamiento? ¿Cuál es el papel que cumplen? A fin de cuentas, a lo que nos ayuda es hacerle frente a diferentes demandas del entorno. Pueden ser demandas internas, ¿verdad? De nuestros propios pensamientos, nuestros propios recuerdos, los planes que tenemos a futuro, nuestras metas, nuestros objetivos, o también pueden ser demandas externas, situaciones que no logramos prever, ¿verdad? Acontecimientos que suceden fuera de nuestro control, pero que nos afectan de una u otra manera. Y estos acontecimientos, tanto internos como externos, los evaluamos a nivel cognitivo como una situación desbordante. O sea que nuestros recursos, aquellas herramientas a las que normalmente recurrimos para dar solución a los problemas cotidianos, no nos son suficientes. Ahí es donde entran en juego estas estrategias de afrontamiento. Estas estrategias de afrontamiento pueden estar centradas en el problema como tal o pueden estar centradas en la emoción. Ya ahorita les voy a dar un ejemplo. Y también, dependiendo de la manera en la que nosotros nos comportemos, pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. ¿De qué va a depender el hecho de que sean funcionales o disfuncionales? De las repercusiones o consecuencias que tengan estos mecanismos de afrontamiento o estas estrategias de afrontamiento para la persona como tal, para otras personas que convivan con ella o que interactúen con ella, o incluso también para la sociedad, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Pensemos que yo entreno Jiu-Jitsu y tengo una competencia la siguiente semana. Resulta que la idea de esta competencia a mí me hace sentir ansioso. Entonces, yo aquí puedo poner en juego estrategias de afrontamiento. Digamos que yo digo, bueno, para lidiar con esta ansiedad que estoy sintiendo, para lidiar con este malestar tal vez que me genera o la angustia que me genera la idea de ir a competir la próxima semana, yo voy a buscar a mi entrenador y le voy a pedir que tal vez me dé un par de entrenamientos más durante esta semana para final y sentirme un poco más preparado. Esta es una estrategia de afrontamiento funcional en torno al problema. Está centrada en el problema, ¿verdad? Y es algo positivo. Nos ayuda a sentirnos más preparados, nos ayuda a lidiar con aquello que estamos sintiendo y nos ayuda también a hacerle frente a la situación que se nos viene. Por otro lado, también yo podría decir, bueno, una estrategia de afrontamiento funcional, pero centrada en la emoción. En este caso, yo como buscar practicar, sino que voy a buscar centrarme en mi emoción. Voy a buscar evaluarme a mí mismo, ponerme a hacer cierta introspección y decirme, ¿por qué me siento tan ansioso? Si yo he venido entrenando desde hace tiempo, si yo ya he peleado antes, por ejemplo, es una competencia de Jiu-Jitsu, sé que puedo hacerlo, y a fin de cuentas, ¿qué es lo peor que puede pasar si no gano? ¿Verdad? Esto es una estrategia de afrontamiento funcional más centrada en la parte emocional, en aquella ansiedad o en aquella angustia que estaba sintiendo en un momento en específico. Por otra parte, perfectamente podríamos topar con estrategias de afrontamiento disfuncionales centradas en la emoción o centradas en el problema. Por ejemplo, una estrategia disfuncional, una estrategia de afrontamiento disfuncional más centrada en el problema. De nuevo, yo podría decir, tengo una competencia la próxima semana, pero me hace sentir angustiado, me hace sentir ansioso, no sé si sea capaz de salir bien parado de esa competencia, ¿verdad? De salir bien de esa situación. Perfectamente podría incurrir en una autolesión, ¿ok? Ya sea una autolesión verdadera, o sea, de verdad me causé daño de alguna forma, adrede, intencionalmente, o fingí una lesión, con tal de salirme de esa situación, ¿verdad? Me generó tanta angustia, me generó tanta ansiedad, que lo que busqué fue una conducta evitativa, una manera de decir, ok, no le voy a hacer frente a esto, me lastimé un codo, o mira, estaba alzando pesas hoy y resulta que me majé un dedo con una pesa, ya no voy a poder ir a la competencia. Me escapo de esa situación que me genera angustia. A nivel emocional, pues también puede suceder, con tal de evadir la ansiedad, con tal de evadir la angustia que me genera una determinada situación, perfectamente yo podría decir, bueno, este fin de semana lo que voy a hacer es que voy a ir a tomar, y voy a tomar más de la cuenta, ¿verdad? Porque yo sé que cuando tomo se me olvidan los problemas, y sé que se me baja el estrés, sé que se me baja la angustia, así que esa va a ser la solución.
no le hago frente al proceso emocional que estoy viviendo, sino que busco una manera de evitarlo, de alejarlo de mí. Esa es la diferencia entre estrategias de afrontamiento centradas en el problema, centradas en la emoción, y las que son de carácter funcional o disfuncional. Vean que las que son de carácter disfuncional, de una u otra manera van a tener repercusiones negativas para la persona, ¿verdad? Por A o por B, ya sea directamente porque la afectan, como en el caso de incurrir en una autolesión, o porque a nivel emocional también le van a generar malestar. Yo puedo escaparme de la competencia y puedo encontrar una excusa, puedo encontrar una razón para no ir, pero emocionalmente eso también va a tener una repercusión. Va a afectar, por ejemplo, lo que es la autoeficacia, que es la perspectiva que yo tengo de qué tan capaz soy de lograr lo que me propongo, de qué tan capaz soy pues de conseguir las metas, ¿verdad? Que tengo en mi mente, los objetivos que me he planteado. Y si esta perspectiva de autoeficacia empieza a bajar, empieza a disminuir por estrategias de afrontamiento disfuncionales, pues también va a llegar a repercutir en lo que es el autoestima y va a afectar la salud mental de la persona. Continuando con el tema, el deporte y la activación neurofisiológica. Como ustedes sabrán, pues practicar un deporte aporta numerosos beneficios, ¿verdad? Por citar algunos, porque aporta beneficios tanto para lo que es el cuerpo, el cerebro, el funcionamiento mental y demás. Por ejemplo, pues incrementa lo que es el flujo de sangre hacia el cerebro. Esto hace que las células, como las neuronas, ¿verdad? Las células del cerebro se oxigenen todavía mejor. Nos protege contra lo que son enfermedades neurodegenerativas. También, lógicamente, pues mantiene nuestros músculos, nuestras articulaciones en mejor estado. Y también beneficia lo que es el autoestima y el estado de ánimo. O sea, también ayuda, aporta a lo que es nuestra salud mental. En parte, este beneficio hacia nuestra salud mental sucede porque durante el deporte, durante el ejercicio, se liberan ciertos neurotransmisores, que son sustancias químicas en el cerebro, como lo que es la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que vienen a generar una sensación de bienestar. Y esta sensación de bienestar, a grandes rasgos, pues se mantiene incluso después de haber finalizado la actividad física. Se mantiene, entonces también aporta, ¿verdad?, un beneficio a lo que es la salud mental. Sin embargo, durante la práctica del deporte, durante la práctica del ejercicio, también se va a incrementar lo que es la producción de otros neurotransmisores, otras de estas sustancias químicas del cerebro y otras hormonas, que son sustancias pues que secretan las glándulas de nuestro cuerpo, ¿verdad?, muy propias del sistema endocrino que les mencionaba antes, como lo que es la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y la norepinefrina. Estas sustancias tienen efectos muy particulares en nuestro cuerpo. Por ejemplo, incrementa o aumenta lo que es el ritmo cardíaco. Incrementan también lo que es la frecuencia respiratoria. Tienden a aumentar la activación de glándulas sudoríparas, entre otras cosas. Y esto es muy interesante, porque estos cambios que experimentamos a nivel fisiológico son sumamente similares a los que experimenta también nuestro organismo en situaciones de estrés o ante estímulos que nos producen ansiedad. ¿Por qué? Porque en estos escenarios nuestro cuerpo tiene que prepararse para dar una respuesta adaptativa. Recuerden que a fin de cuentas ese es el papel de las emociones, ¿verdad? Dar una respuesta adaptativa, beneficiar nuestra supervivencia. Cuando estamos ante un estímulo que nos genera ansiedad, que nos genera estrés, nuestro cuerpo necesita prepararse, ya sea para huir o para pelear, ¿verdad? También que a fin de cuentas lo que hace es recurrir a una activación de la rama simpática del sistema nervioso que nos permite pues estar atentos a qué es lo que está sucediendo, a qué es a lo que nos estamos enfrentando y dar una respuesta rápida, ¿de acuerdo? Ahora, esto no se debe ver como algo negativo, no es algo negativo, es un proceso normal y realmente la producción durante la práctica del deporte de este tipo de neurotransmisores, de estas hormonas, no va a tener un efecto adverso en la salud. Algo contrario a lo que sucede, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a trastornos de ansiedad, ya sea ansiedad fóbica, ansiedad generalizada, ansiedad social, etcétera, ¿verdad? La gama de trastornos de la ansiedad implican una producción continua, sostenida en el tiempo, de este tipo de neurotransmisores, de este tipo de hormonas, y esto a largo plazo sí puede afectar el organismo. ¿Por qué? Porque son sustancias que se supone que secrete nuestro cuerpo para hacerle frente a estímulos puntuales, en situaciones puntuales. Cuando se secretan de manera continua, ¿verdad?, de manera sostenida,
ahí sí pueden venir a repercutir tanto a nivel mental como a nivel fisiológico. Sin embargo, como les comentaba, durante el deporte es normal que se produzcan, y esa producción de nuestro cuerpo pues no es algo negativo, ni es algo que vaya a generar efectos a largo plazo en el cuerpo. Sin embargo, sí puede generar cierta interferencia con lo que son los procesos cognitivos en ese momento, con lo que son los procesos de pensamiento, y regular nuestras emociones. Y si nos ponemos a pensarlo, pues esto tiene mucho sentido, tiene una razón de ser. Vamos a ver, cuando estamos haciendo una actividad física, cuando estamos haciendo deporte, a fin de cuentas, necesitamos que nuestro cerebro dedique su energía, dedique su atención, dedique sus recursos a ese esfuerzo físico, ¿verdad? Como en el dibujito que les puse acá, bueno, la imagen que puse acá en la presentación, que viene el cerebrito alzando pesas, necesitamos que el cerebro se enfoque en esto, en la actividad física que estamos realizando. Pero precisamente como está centrado en eso, la parte cognitiva pasa, por decirlo de alguna manera, a un segundo plano, ¿verdad? No tenemos la misma capacidad de razonamiento, de toma de decisiones que tenemos cuando estamos en calma. Esto también es algo totalmente normal, pero sí puede generar cierta interferencia a la hora de regular nuestras emociones, de comprender qué es lo que nos está pasando y por lo tanto de regularlo. Pasando a la siguiente sección entonces, la autorregulación emocional en el tema del deporte. Bueno, la importancia de todo esto que hemos venido hablando, de las emociones, de la regulación de las emociones y demás, en lo que es el ámbito deportivo, tiende a centrarse en lo que es el estrés y la ansiedad, además del afrontamiento de estas cosas, ¿verdad? Del estrés y de la ansiedad, en diferentes etapas deportivas. Por ejemplo, etapas precompetitivas, antes de que nos enfrentemos a ese desafío deportivo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahora que hablábamos de las estrategias de afrontamiento, de pensar que tengo una competencia la semana que sigue, de pensar que hay un partido en un mes y mi equipo tiene que entrenar. También durante la competencia como tal, ya cuando estamos ahí, cuando estamos en medio de esa pelea, cuando estamos en medio de ese partido, cómo nos sentimos, qué manejo hacemos de esas emociones que estamos teniendo, cómo actuamos, cómo las controlamos, ¿verdad? Y muy interesante también después de la competencia como tal, que va a ser algo muy dependiente del resultado que hayamos obtenido. Muy normalmente, si el resultado fue favorable, nos va a ser más sencillo pues manejar las emociones que sintamos, nos va a ser un poco más sencillo hacer un buen manejo de ellas, ¿verdad? Tener una mejor regulación, pero también, muy normalmente, ligado a resultados desfavorables, podríamos enfrentarnos después de las competencias o después de los eventos deportivos a situaciones emocionales de alta intensidad, situaciones estresantes que nos dificultan, que se dificulta lo que es el manejo, ¿de acuerdo? Continuando con el tema, pues, la ansiedad, como les he venido diciendo, y tal vez ya lo hayan logrado intuir para este punto, cumple una función muy importante, ¿verdad? Cumple un papel adaptativo, tiene una función adaptativa, y son necesarias, es necesaria la ansiedad a la hora de enfrentar distintos desafíos, diferentes obstáculos. No debemos visualizarla como algo negativo. Algo muy interesante con lo que topa uno en consulta y un motivo de consulta muy recurrente es personas pues que sufren cierta ansiedad, que sufren cierto estrés, y lo primero que comentan es: yo necesito quitarme esto, necesito ya no sentirme ansioso, necesito que me quite la ansiedad. Y la ansiedad, al igual que cualquier otra emoción, tiene una función adaptativa, tiene una función importante para nuestra supervivencia. No debemos visualizarla siempre como algo de lo que debemos huir, ¿verdad? Sino algo con lo que tenemos que aprender a vivir, algo con lo que tenemos que aprender pues a manejarlo, a regularlo, para sacarle más bien provecho, para que nos sea de utilidad y que no nos afecte en nuestras labores cotidianas. Por ejemplo, en proporciones moderadas, lo que es la ansiedad puede ayudar a una persona a concentrarse en un objetivo, a idear estrategias de solución, incluso dirigir la conducta hacia el cumplimiento de metas, y pues también adaptarse a los obstáculos que puedan surgir en el camino. La ansiedad nos puede ayudar con todo esto, tanto en situaciones de deporte como en otras situaciones del día a día. Pensemos también, por ejemplo, las personas que estudian, las personas que están en una universidad. Es normal sentir cierta ansiedad, por ejemplo, si tenemos un examen, si tenemos que presentar un proyecto, si tenemos que hacer una exposición. También, ¿verdad? La ansiedad puede jugar a favor nuestro
en este tipo de circunstancias, en este tipo de entornos, siempre y cuando sea una ansiedad moderada y bien regulada. ¿Qué pasa? Un manejo inadecuado de lo que es la ansiedad o bien otras emociones que, como les comento, pueden ser intensas, puede conducir a problemas más bien de falta de concentración. Lo opuesto que les estaba comentando a esos momentos en los que la ansiedad es moderada y está bien regulada, ¿verdad? Hay una pérdida del foco atencional. Incrementa también la sintomatología propia de la ansiedad, que puede ser sintomatología somática, ¿verdad? A nivel físico, muchas personas experimentan palpitaciones muy desagradables, o sienten que se van a ahogar porque la respiración se desregula totalmente, sienten dolores en el pecho, tensan el cuerpo, entonces tienen también dolores de espalda, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza y demás, o la sintomatología más cognitiva, ¿verdad? Más a nivel de pensamiento, donde lo que tendemos a ver es que hay una mayor presencia de pensamientos irracionales y de distorsiones cognitivas. Del tipo, todo va a salir mal, ¿verdad? Eso que nosotros decimos, lo voy a echar a perder, no sé, pero va a salir mal. Tras de todo lo magnificamos, ¿verdad? Va a ser un fracaso épico. Y verdad que tras de todo, no solamente nos lo imaginamos, sino que nos lo creemos. La mente es muy poderosa, nuestra capacidad de imaginación también. Y muchas veces nos creamos tramas que no se ven ni en las series de Netflix, ¿de acuerdo? Y no solamente las creamos, sino que, como les comento, las interiorizamos, las creemos y actuamos de acuerdo con estas tramas que nos creamos. Entonces, pues son algunas de más manejadas. Puede tener una ansiedad mal manejada. Incluso también, pues creo que se los había comentado, puede repercutir negativamente en lo que es la frecuencia cardíaca o la activación muscular y la tensión muscular también. Esto es algo muy interesante y es algo muy importante. Para cualquier actividad que nosotros estemos realizando, necesitamos cierto nivel de tensión muscular. Piensen, por ejemplo, si ustedes quieren digitar algo en el teclado de la computadora, o si están con el teléfono y quieren mandar un mensaje, necesitan tensar, aunque sea levemente, algunos músculos y tendones y articulaciones y demás, de las manos, de los dedos, de los brazos. Si están en un partido y quieren patear una bola, necesitan tensar hasta cierto punto, ¿verdad? Los músculos de las piernas, el abdomen. Lo mismo si están en una competencia, por ejemplo, de jiu-jitsu, de artes marciales, necesitan en algunos momentos ejercer cierta tensión muscular. Lo que sucede es que en situaciones en las que hay una ansiedad mal regulada, mal manejada, esta tensión tiende a ser excesiva, tiende a ser más de lo que nosotros realmente necesitamos para cumplir con la actividad en la que nos estamos involucrando. Y si esto se mantiene a través del tiempo, pues nos genera mayor desgaste físico, nos genera mayores probabilidades de lesión, ¿verdad? Y repercute en lo que es el desempeño deportivo. En la práctica deportiva, tiende a ser muy común que surjan diferentes situaciones o que existan factores que generen esta ansiedad o que generan, a fin de cuentas, también un desbordamiento emocional. Por darles un ejemplo, podría tratarse de frustración por el desempeño propio, ¿verdad? Estas autoexigencias que uno muchas veces se hace a la hora de practicar una disciplina. Podría tratarse también de resultados desfavorables, ya sea que sea una situación post-competitiva, ¿verdad? Que si yo perdimos el partido o perdí la pelea, perdí la competencia, o resultados desfavorables durante, vamos perdiendo, vamos abajo en el marcador, ¿verdad? Que esto también genera ansiedad, también genera estrés. Podría tratarse de oponentes difíciles, ya sea que nos estemos enfrentando a ellos en tiempo real o que sabemos que vamos a tener que hacerle frente, ¿verdad? Y se trata de oponentes difíciles y nuevamente hay pensamientos en torno a esto que generan ansiedad. Podría tratarse también de problemas con el mismo equipo, ¿verdad? Con las personas que forman parte de nuestro equipo, con los miembros de ese equipo como tal, o incluso lo que es el entrenador. También podríamos tener en algún momento un roce, un desacuerdo con la persona que nos entrena. También una presión por obtener un determinado resultado. Nuevamente, muchas veces idealizamos situaciones, ya sea para bien o las idealizamos para mal, pero nos genera mucho estrés, ¿verdad? Y nos exigimos mucho la idea de tener que obtener cierto resultado en un determinado evento deportivo. Entonces, hay una multitud de situaciones, hay una gran multitud de factores que en el ámbito deportivo pueden incrementar lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, lo que son las emociones intensas. Estos factores
que acabo de mencionar, sumados a los cambios fisiológicos que les había comentado previamente, ¿verdad? Esos cambios que experimenta nuestro organismo a la hora de practicar un deporte, pueden también dificultar la autorregulación emocional y van a incrementar las probabilidades de que este tipo de emociones, de que esta ansiedad, entre otras, pues repercutan negativamente en nuestro desempeño deportivo. Entonces, algunos principios de lo que es la autorregulación emocional. En primer lugar, es muy importante pues comprender, ¿verdad?, que las situaciones, acontecimientos, eventos no son los que definen la forma en la que nosotros nos sentimos en un determinado momento, sino la interpretación cognitiva que nosotros hacemos de todos estos hechos, de todos estos eventos, de estas situaciones a los que nos estamos enfrentando. En este sentido, y pues también con el propósito de favorecer una adecuada autorregulación emocional, es muy importante poder evaluar cuál es nuestro sistema de creencias, identificar posibles pensamientos irracionales, identificar posibles distorsiones cognitivas que estén incidiendo, ojalá y pues negativamente en nuestro comportamiento y realizar los cambios necesarios. A esto es a lo que se refiere la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Identificar cuáles son nuestros pensamientos. Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros perder una pelea? ¿O qué significa para nosotros haber perdido un partido? ¿O qué pienso yo de mis propias capacidades a la hora de hacerle frente a una situación de competencia? En todo esto, en todos estos escenarios, pueden haber diferentes pensamientos, diferentes creencias, y muchas veces pueden estar distorsionadas o sesgadas. Como les comentaba anteriormente, algo que tiende a suceder es las inferencias arbitrarias, que inferencias arbitrarias es cuando nosotros, sin ninguna base, sin ningún sustento, pues, fiel, ¿verdad? O ningún sustento científico, pensamos que el futuro va a suceder de cierta forma. Casi que adivinamos lo que va a pasar. Y con base en esa adivinación nos sentimos y actuamos. ¿Verdad? Es que yo sé que voy a perder. O es que yo sé que algo va a salir mal. O es que es capaz de que me voy a lesionar. Y entonces surgen un montón de temores, surgen un montón de emociones que nos hacen sentir mal, que a fin de cuentas nos conducen a cierto tipo de conductas que muchas veces no son funcionales. Y que por supuesto ya finalmente, si nos decidimos a ir al evento, si es que no lo evitamos, ¿verdad? Del todo, sino que decidimos ir, muy probablemente vamos a ir sintiéndonos mal, vamos a ir predispuestos a que las cosas van a salir de cierta forma y pues en ocasiones tiende a convertirse en lo que se conoce como una profecía autocumplida. O sea que nosotros mismos, por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, por la forma en la que estamos afrontando las situaciones, generamos cierto tipo de resultado que justamente era el resultado que estábamos teniendo. Esto va muy de la mano, de nuevo, con los procesos cognitivos, con los procesos de pensamiento. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, muy importante, muy básico, es la respiración. La respiración se encuentra directamente relacionada con lo que son los niveles de activación fisiológica y también las reacciones de ansiedad. En este sentido, en este factor en particular, entra en juego lo que se conoce como la técnica de respiración diafragmática. Es una opción pues sumamente sencilla, es muy simple, pero resulta muy eficaz para poder volver a poner en balance, para equilibrar nuestro organismo y regular también lo que son los niveles de activación fisiológica, ¿verdad? De nuevo, pensemos que muchas veces esta activación fisiológica es necesaria hasta cierto punto para poder cumplir con satisfacción ciertos desafíos deportivos, ciertos desafíos físicos, pero más de ese nivel de activación resulta contraproducente, lo que les explicaba anteriormente. El poder regular la respiración, ¿verdad? Aprender a hacer esto en momentos de calma y después también poder practicarlo cuando nos encontramos en medio de ese evento deportivo, pues favorece una mayor claridad mental y disminuye muy considerablemente lo que son los síntomas ansiosos, ¿verdad? Aprendemos a regularnos mejor, a volver a ponernos en balance y a poder tomar también mejores decisiones durante la competencia. Entonces, pues es otro factor a tomar en cuenta. Algo interesante también, y pues lo había comentado previamente un poquito, es que las emociones intensas suelen ir de la mano con un incremento muy significativo en la tensión muscular. Pensemos de, por ejemplo, los que les gustan las montañas rusas, tal vez en algún momento se han tirado en una, y aunque es una experiencia que les gusta, aunque es algo que disfrutan, tal vez se dan cuenta de que cuando van en el carrito llevan los puños apretados, ¿verdad? Los músculos tensos, la espalda tal vez apretada contra el asiento,
es algo que tiende a suceder cuando estamos ante emociones intensas, cuando estamos ante situaciones que nos generan estrés, que nos generan ansiedad. Pero también por esta razón suele ser muy importante empezar a implementar, empezar a entrenarse y lograr desarrollar lo que son las técnicas de relajación, que van a colaborar con lo que es la parte emocional, ¿verdad? Los seres humanos somos seres biopsicosociales. Y este término, aunque pueda sonar un poco complejo así a primera vista, lo que quiere decir es que nos desenvolvemos en múltiples áreas, ¿verdad? La parte fisiológica, la parte física, biológica y demás, la parte mental, la parte cognitiva, nuestra relación con el entorno, nuestra relación con las demás personas, nos desarrollamos en una multitud de dimensiones, en una multitud de áreas, y lo que incida en una área, muy normalmente va a repercutir en otras, ya sea para bien o ya sea para mal. El aprender a relajar nuestro cuerpo, el aprender a controlar los niveles de tensión muscular que estamos teniendo en determinados momentos, también va a repercutir en el manejo emocional que nosotros hagamos de distintas situaciones a las que nos podamos enfrentar. Una técnica pues de relajación que tiende a utilizarse y suele ser muy útil es la relajación muscular progresiva de Jacobson, y esta pues consiste en tensar y relajar de manera sistemática distintos grupos de músculos. ¿De acuerdo? Lo que ayuda es a que la persona pueda discriminar las sensaciones que acompañan esta reacción. ¿Cómo se siente? Por ejemplo, mi brazo, cuando yo tenso, cuando yo aprieto el puño con fuerza, cómo lo siento en los nudillos, cómo lo siento en la muñeca, cómo lo siento en el antebrazo, en los bíceps, incluso si repercute en lo que es el pecho, el cuello y demás, para después aflojar y sentir cuál es la diferencia. Y poco a poco ir interiorizando, ir dándose cuenta de en qué momento estoy tensando músculos que no necesito estar tensando. En qué momento puedo empezar a poner en práctica estrategias que me ayudan a mí a tener un nivel de activación corporal, un nivel de tensión adecuado para la actividad que yo estoy realizando en un determinado momento. Y pues de esta forma también, ¿verdad? Al identificar esta diferencia, estas diferencias, pues se logra alcanzar un estado fisiológico que es antagónico, que es contrario con la sintomatología física de la ansiedad, ¿verdad? Muy normalmente la ansiedad genera cierta tensión muscular, que era lo que les comentaba. Continuando con el tema, las técnicas de visualización también suelen ser muy útiles en lo que es la autorregulación emocional en el ámbito deportivo. ¿En qué consisten las técnicas de visualización? Bueno, desde este enfoque, lo que se busca es que la persona logre visualizar esa situación a la que va a tener que hacerle frente, ¿verdad? Que identifique cuáles son los posibles pensamientos que tiene al respecto, cuáles son las posibles emociones que van a surgir en ese momento, y que empiece a idear diferentes alternativas de solución para el momento en el que esté ahí, ¿verdad? Diferentes alternativas funcionales de respuesta. Y esto es algo que se maneja de manera muy individual, porque vamos a ver, tal vez ustedes lo han escuchado, como dice el dicho, cada persona es un mundo, ¿verdad? Todos tenemos un sistema de creencias diferentes, valores diferentes, una historia de vida distinta, una manera de interpretar las situaciones acordes a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante entender cómo está comprendiendo una persona un determinado desafío, un determinado evento. Porque puede que a mí lo que me genere ansiedad sea muy distinto de lo que, por ejemplo, a Hugo le genere ansiedad, o a algún otro de ustedes le genere ansiedad con respecto a una competencia. Tal vez, qué sé yo, puede que yo diga, mira, a mí me pone ansioso, me angustia o me da miedo la idea de salir lastimado, de que por A o por B, ya sea por accidente, yo me lesione. Entonces eso me genera mucha angustia, eso me genera mucha ansiedad. Podría ser que otro de ustedes diga, no, a mí esa parte no me da miedo en lo más mínimo, pero sí me daría mucha vergüenza perder y que mis otros compañeros estén viendo. Por eso les comento que esta técnica, la técnica de visualización y también la de reestructuración cognitiva que les mencionaba del primero, usar mucho con cada persona en particular para comprender qué es aquello que le está generando ansiedad y por lo tanto cómo puede manejarlo, ¿verdad? Cómo puede actuar sobre esto que le está afectando. Esta técnica de visualización va mucho de la mano también con una que quise agregar aquí al final, que es la imaginación racional emotiva, que fue una técnica propuesta por Albert Ellis, y es un ejemplo de una técnica de desensibilización sistemática. ¿A qué se refiere este término? Lo que se busca es asociar un estímulo que genere ansiedad con un estímulo que genere el efecto opuesto. De manera que al enfrentarnos ya en el momento a esa situación que nos generaría ansiedad,
nos generaría malestar, pues seamos más capaces de regular la respuesta que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, podría ser que un futbolista diga, mira, a mí me da mucha ansiedad pensar en un estadio lleno y en el público ahí haciendo escándalo, abucheando tal vez, o simple y sencillamente haciendo ruido. Entonces, lo que se trata de hacer es asociar ese estímulo que genera ansiedad, ese público como tal, tratar de visualizarlo y empezar a vincularlo, empezar a generar un condicionamiento con un estímulo que más bien genere relajación. De manera que cuando la persona finalmente sale a ese partido y se topa con esa gradería llena y con el montón de gente haciendo ruido, logra regular su respuesta y por lo tanto logra desempeñarse mejor a nivel deportivo. Para concluir, Gabriel, un momentito. pues es muy importante entonces, con base en todo esto que les he comentado, es importante abordar el tema del deporte desde una perspectiva integral. Considerar no solamente lo que son los factores, por ejemplo, físicos, el entrenamiento técnico, el entrenamiento táctico, sino también tomar en cuenta esos factores de índole psicológica, ¿verdad? Sin olvidarnos de que existe una conexión entre nuestras emociones, nuestra cognición o nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Y que todos estos elementos están en una constante, ¿verdad? Una continua interacción que es recíproca, que es bidireccional con nuestros sistemas fisiológicos y que a fin de cuentas esto va a repercutir de una forma u otra, ¿verdad? Para bien o para mal, en lo que es el desempeño cognitivo. Eso sería de mi parte. Gabriel, Ajá. muchísimas gracias. Gabriel, recordarles a todos que Casi que no lo escucho, o sea, sí lo escuché que abrió el micrófono, Ajá. pero no noté qué fue lo que dijo. Ok, es que para recordarles a todos que en teoría la llamada, digamos, por cuestiones del sistema que trabajamos, que no es pago, en teoría dura 1 hora nada más y ya ahorita cumplimos la hora. Si el enlace se cortara, ya yo hice unas pruebas, no se me ha cortado, ¿verdad? Pero si el enlace se cortara, entonces Ok, bueno. están en el chat del segundo enlace y lo va a mandar por WhatsApp. Ahí Ese era el tema del que les quería hablar esta noche. Espero que me hayan comprendido, que lo hayan disfrutado también. Y pues no sé, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o hay algún tema en el que quieran que me extienda un poco más, ustedes mandan. Hola Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso de que haya ocurrido alguna mala experiencia durante alguna situación, no necesariamente deportiva, sino tal vez en la vida, que te genere ese estado de ansiedad, ¿cómo darse cuenta en qué momento se puede atender con los consejos que tú nos diste o que se necesite terapia? Ok, excelente pregunta, Luis Fernando, muchas gracias. Sí es necesario también, digamos, tomar en cuenta que esto que yo les estoy comentando en ningún momento se debe interpretar como un tipo de terapia, ¿verdad? O como un consejo a aplicar directamente en sus vidas, sino como factores a tomar en cuenta, ¿verdad? Como yo les decía, Luis Fernando, cada situación es muy particular, cada persona es un mundo. Entonces, ¿qué es importante? Si alguien siente que hay una situación que le está afectando en su presente, que le está afectando no solamente en el desempeño cognitivo, sino en otras áreas funcionales de la vida, pues lo ideal es buscar atención a tiempo. Yo siempre comento que una intervención oportuna es la mejor vía de acción. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir que la situación como tal se salga de control y que genere mayor afección, y también nos ayuda a con tiempo empezar a implementar estrategias de acción que benefician nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, pues con este tipo de cosas, lo ideal es no pensar, mira, ya se me va a pasar, yo voy a ver cómo hago, o hoy me estoy sintiendo mal, pero después me siento un poco mejor y por lo tanto lo dejo así. Porque lo que sucede con este tipo de situaciones como de lesión que usted me comentaba, Luis Fernando, es que se vuelve algo cíclico. Vamos a ver, a mí me pasó algo, yo tal vez no lo he terminado de elaborar, no lo he terminado de digerir, si queremos llamarlo de esta manera, y tal vez un día no me afecta tanto porque no estoy pensando tanto en el tema, pero eventualmente vuelvo a pensar en el tema y me afecta, otro día ya me siento bien, otro día me vuelve a afectar.
se vuelve un patrón, y muy normalmente sucede que cada vez que se presenta una sintomatología asociada a ese tipo de pensamientos es más intensa, genera mayor malestar. Entonces, lo ideal es trabajar en una resignificación en el presente de aquel evento que sucedió para que ya la persona pues pueda hacerle frente y continúe con su vida. Sí le respondí la pregunta. Sí, perfecto, me queda muy claro. Muchas gracias. Gabriel. Con todo gusto. Gabriel, ahora sí es que cambié de dispositivo porque no me escuchaba bien en el otro. Es para recordarles que ahí les mandé por WhatsApp el enlace secundario y que en el chat de ahorita está también ese enlace secundario. Eso es porque por estar en una versión gratuita de Meet, en teoría nos corta la hora. Sin embargo, hasta el momento no nos acones. Entonces, es por si acaso, si sucediera el caso que la reunión se corta, ingresan de nuevo al otro enlace que les mandé o el que está ahí en el chat ahorita para que sigamos con la reunión, ¿verdad? Cualquier cosita ahí pueden seguir con las consultas, Gabriel, usted siga con lo que... Perfecto, comprendido. Muchas gracias. Veo que Luis López levantó la mano. Adelante, Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Buenas noches, todo bien. lo mío era como, no sé, como, no sé si puede ver un poco de experiencia, algo rápido Claro. con todo este tema. Bueno, yo tengo poquito ingresado a la academia de Sensei y era astrónomo. Se me agradeció porque Jefferson fue el que me llevó también a la academia, yo los conocía a todos. Bueno, la experiencia mía, bueno, sí tuve una experiencia traumática hace muchos años. Así, en resumen, muchos años allá, pues convivió, mi núcleo familiar era como muy violento, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entonces, bueno, me fui muy joven de la casa y luego pues empecé a trabajar en lo que es seguridad privada. Hace años atrás brindaba servicios para un banco privado. Bueno, en ese entonces, lastimosamente, una compañera se suicidó, una abogada, en aquel entonces, hace aproximadamente unos 8 años, quizás 8, 9 años por ahí. Entonces, como que eso me detonó mucho, no sé, como a nivel cerebral, un poco de cosas, porque sí estuve con psicólogos como por un año, ¿verdad? Incluso hasta me dieron de baja en el tema de control paz, en seguridad y todo lo demás, por el uso de armas, ¿verdad? Bueno, usted que es profesional conoce un poco más del tema, ¿verdad? Con todo eso. Luego, con respecto a las emociones, sí, yo sí tuve muchas emociones, incluso el tema de lo que es perdonar y todo eso, ¿verdad? Pasaba como, no sé, ¿qué lo puedo decir? Como muy a la defensiva muchas cosas, después de eso, con mucho enojo, un montón de cosas. Luego, pues, bueno, haber salido después de la terapia, me recomendaron, pues, iniciar un arte marcial. Bueno, por cosas de la vida, conocí una academia en San José hace un tiempo atrás, hace años, un par de años atrás, y empecé con ellos a entrenar. Y empecé en la disciplina de judo. Y curiosamente, digamos, cuando empecé con ellos, recuerdo que ese Elmer Ruano, él recuerdo que batalló mucho conmigo porque mi carácter no ayudaba, ¿verdad? Por muchas situaciones. El tema de la emoción fuerte mío era mi temperamento con base a muchas cosas. Él me expulsó de la academia en 2 ocasiones y ya después volví porque me sentía bien donde estaba. O sea, sentía bien estar ahí porque no sé cómo decirlo. Tal vez Sensei, Hugo, tal vez también puedo conocer esa parte, que me sentía bien porque como que estaba tranquilo, pero a la vez liberaba muchas cosas. Incluso me costaba mucho controlar el tema de cuando entrenaba, o incluso frustración, rabia, no sé qué era, pero con el tiempo empecé a aprender y comprender muchas cosas. Entonces, yo sí le doy muchas gracias
haber conocido las artes marciales, porque sí doy fe de que interiormente me ha ayudado mucho. En temas de disciplina, de autocontrol y un sinfín de cosas, me ayudó montones porque, digamos, yo no hablaba mucho, no era como muy sociable con las personas tiempo atrás, me costaba mucho conversar, y pues ese camino de las artes marciales me ayudó mucho a eso. Entonces a veces yo converso con amigos o conocidos que tal vez conversan conmigo y respecto a esos temas, y a veces les digo que lo mejor que pueden hacer, pues, yo tuve dos amigos, yo les decía, pues de mi parte, que enfocarse en algún deporte, alguna disciplina, porque yo creo que ayuda mucho. Y sí, soy de las personas que digo muchas demás personas que practiquen algún deporte que les pueda enfocar todo eso, porque si bien es cierto, a veces soy muy como orgulloso, muy cuando estoy en combate, ¿verdad? Y no por un tema de que diga, qué vergüenza, voy a perder, o estoy aprendiendo, o me va a ganar, porque no, ¿verdad? Más bien, el domingo pasado que estamos en competencia, yo me sentía sumamente nervioso, ¿verdad? Pero ya cuando yo llego y pongo los pies en el tatami, a mí se me olvida todas esas emociones, y lo único que quiero en ese momento es solo ganar, 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 a como dé lugar. Pero al final siento que de muchas cosas que pasaba, como que la disciplina, o el tener un punto, una meta, sin importar cuánto cueste, siento que siempre hay que seguir adelante, por más situaciones, o por más difícil que esté el camino, como dicen, ¿verdad? Que hasta arriba, porque sí hay situaciones en que tal vez uno se queda como solo, por decirlo de una forma, ¿verdad? Pero en que me encontrando personas, y ahí es donde yo también aprendí que también tengo que, y pues agarrarme de esas personas buenas, porque si algo bien cierto es que gracias a Dios he topado con muy buenas personas y que me han ayudado también, ¿verdad? Y siempre es como, después de todo eso, se me dio como esa actitud de querer ganar, de querer siempre hacer las cosas bien, de ser muy disciplinado y muy estricto, ¿verdad? Como cuadrado. Pero al final, yo no sé si el ser así también es por todas esas situaciones, ¿verdad? Por las que ya he pasado y había dejado también, ¿verdad? Porque hoy sí, gracias a Dios, doy fe que vivo tranquilo, tengo mi familia, tengo mi hogar, tengo mi trabajo, entreno, y todo el día me levanto contento y feliz de que voy a trabajar, de que llego a casa, de que todo el día me levanto bien, que tengo la posibilidad de hacer cosas diferentes, de marcar un antes y un después. Y de no, sería como esa parte. Por supuesto, muchísimas gracias pues por compartir la experiencia, ¿verdad? Yo creo que es algo de lo que todos podemos aprender. Mencionó algo muy importante y es la importancia, valga la redundancia, de ese apoyo social, ¿verdad? Muchas veces, yo creo que de hecho todos en algún momento necesitamos ayuda, todos en algún momento necesitamos apoyo, y muchas veces en el deporte también encontramos ese otro beneficio, otras personas que comparten ciertos intereses con nosotros y que nos pueden ayudar, ¿verdad? A compartir, a lidiar con ciertos problemas, a encontrar maneras más funcionales de liberar esa energía, de liberar esa tensión, de expresarnos, y pues, ¿por qué no aprovecharlo, verdad? ¿Por qué no apoyarse en eso? Entonces, pues, muy importante también es otro factor que encontramos en la práctica deportiva. Y otro punto importante que también mencionó por ahí es esas ¿cómo se le puede decir? Pues sí, expectativas a futuro o pretensiones con respecto a lo que es la práctica del deporte, con las que muchas veces hay que tener cuidado. Vamos a ver, no siempre se gana, ¿verdad? Y eso no tiene que ser un motivo o no tiene que ser una razón para dejar de intentarlo, para dejar de practicar, para dejar de entrenar o para dejar de dar lo mejor de nosotros. Sí tener claro que perder también es parte de la vida, y que perder, por ejemplo, una pelea, perder una competencia, perder un partido, es simple y sencillamente una batalla y no es la guerra, ¿verdad? Entonces también qué importante tener este tipo de mentalidad para que a nivel cognitivo, para que a nivel emocional no nos veamos afectados y no lo magnifiquemos y se convierta en algo catastrófico, sino simple y sencillamente en una experiencia más, de la cual pues también podemos aprender,
que vamos a ver, no solamente aprendemos de las buenas experiencias y de los éxitos, sino que también muchas veces aprendemos de las derrotas y hay que saber sacarle el jugo a esto. Muchas gracias, Luis. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Perdón que a cada rato me esté limpiando la garganta, es que vieras que he estado enfermo toda esta semana, entonces me ha costado un poco. Adelante, Edelman. Edelman, puedes hacer tu consulta ya, si gusta. Tal vez mientras Edelman, no sé si fue que tocó sin querer o está teniendo algún problemilla. Gabriel, no sé si te puedo hacer yo una consulta. Por supuesto, adelante. Bueno, en el área, a veces, digamos, en el caso de nuestro jiu-jitsu tenemos las dos, digamos, las dos áreas grandes en la parte de competición, que es lo que normalmente la gente, pues es más común que aplique esto a nivel de competición, pero también en la parte de que cuando se enseña alguna parte de defensa técnica, de defensa personal y algunos trabajos, y creo que a nivel de emociones, los momentos, ya es más fácil realizar las cosas digámoslo así, en tatami, practicar, pero también el manejo de la emoción es importante manejarlo dentro del mismo tatami, porque si bien es cierto a nivel competitivo es complicado, pienso que duplica más si la persona llega a tener la necesidad de hacer uso de alguna técnica de defensa en la calle, donde la emoción creo que se magnifica más, no sé si será mi idea, porque de alguna otra manera cuando estamos en una competencia, lo que estamos jugando no es justamente pues una competencia, una medalla, una pelea, pero cuando estamos en una situación de riesgo real o físico real en este caso, creo que a nivel emocional es mucho más pesado el manejo de esas emociones y a veces, no sé, nosotros mismos como instructores tal vez no le damos mucha importancia a ciertos trabajos que podrían colaborarnos en el hecho de que la persona afronte situaciones estresantes dentro de la misma práctica, que van a ser muy pesadas si fuera el caso que tengan que aplicar, vamos a poner un ejemplo, un ataque contra un arma blanca, de ahí es muy pesado a nivel real tener un arma cerca que sabes que te puede lastimar realmente y hasta quitar la vida, ¿verdad? No sé, ¿qué opinas de eso? Sí, no, totalmente cierto. Una cosa es practicar una técnica, practicar un ejercicio con compañeros, practicarlo incluso en un entorno deportivo, donde sí, tal vez como dice usted, pues lo que nos estamos jugando es o un trofeo, una medalla o algo así. Y otra cosa muy diferente es ya vivir una situación de agresión, vivir una situación de violencia en la que nuestra vida o la vida de otras personas, de otros seres queridos, pues está en riesgo, ¿verdad? Son escenarios totalmente distintos. Sí hay que tener presente que hay situaciones para las cuales es difícil poder prepararnos al 100%, ¿verdad? Porque solamente estando en esa situación, pues sentimos al 100% la emoción que conlleva, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos tratar de visualizar y de hacer estas técnicas de imaginación y demás, de cómo me sentiría yo o de qué podría pasar si voy por la calle y sucede tal cosa, si sucede tal situación, qué podría pensar, cómo podría manejarlo, ¿verdad? Podría empezar a implementar todo este tipo de estrategias y esto nos podría ayudar hasta cierto punto a emular, ¿verdad? Un posible escenario y por lo tanto a ir adecuando una respuesta, ¿verdad? Gradual también, gradual, para ese tipo de situación. Sin embargo, lógicamente va a ser diferente, va a ser distinto al momento en el que ya la persona se encuentra ahí. Si es que toca la desgracia de que se tenga que enfrentar a una situación de este tipo. En cuanto a entrenamiento, en cuanto a la parte de la práctica y demás, ¿qué sí es importante? Pues nuevamente, la gradualidad, ¿verdad? Y en este caso creo que sabe usted de eso un poco más bastante más que yo, ¿verdad? Porque sí es importante que una técnica, especialmente si tiene cierta dificultad, que la persona no trate de llegar de buenas a primeras a hacerla de una manera perfecta, ¿verdad? Y tal vez un ataque que venga con mucha fuerza o un oponente que sea muy difícil, sino que la persona pueda irle tomando confianza a la técnica, que vaya poquito a poco
que se vaya dando cuenta de cuáles son los movimientos adecuados, de cuál es la dirección en la que tiene que tirar, por ejemplo, o cuál es la posición en la que tiene que ponerse, y poco a poco ir incrementando la fuerza, ir incrementando la velocidad, ir incrementando la dificultad y también la realidad del ataque. Vamos a ver si se trata de, por ejemplo, de jiu-jitsu, si se trata de una técnica contra defensa, contra un ataque de arma blanca o cosas por el estilo, pues va a ser muy diferente un ataque mecanizado, ¿verdad? Casi que siguiendo un cronómetro o casi que siguiendo un metrónomo, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? A como suceden estas cosas, y pues en la calle, donde todo es asincrónico, ¿verdad? Donde todo es destempado, donde no sabemos en qué momento hizo una finta el atacante o en qué momento tiró un ataque real. Entonces, si queremos tratar de emular estas situaciones y por lo tanto generar una mayor adaptabilidad a posibles situaciones de riesgo, poco a poco, gradualmente, la persona tiene que irse enfrentando a un ataque más realista, ¿verdad? Incluso si queremos, pues, tratar de visualizar mejor este tipo de escenario, tratar de visualizar mejor este tipo de situación, darle al momento de la práctica la seriedad del caso. Por ejemplo, es muy bonito estar vacilando entre compañeros, es muy bonito disfrutar del momento del entrenamiento, pero si queremos tratar de imaginarnos a nosotros mismos en una situación de riesgo, lo ideal es tratemos de hacer un escenario que nos ponga en ese lugar. Entonces, por ejemplo, un comportamiento más agresivo, que no es que vamos a buscar hacer un daño real, pero sí que la persona visualice cómo sería, por ejemplo, estar con un asaltante que le está hablando feo, que de verdad quiere hacerle daño, que lo está tratando de intimidar. Incluso podríamos hacer, por ejemplo, un escenario más oscuro. Apaguemos luces, dejemos nada más un farolillo por allá, como si uno viniera caminando por la calle no sé, en alguna zona media oscura y sola de Puente Salas, y resulta que ahí de la nada, no sabemos de dónde, incluso podría ser que el compañero que nos va a ayudar, o el sensei, si es el caso, está oculto en algún lugar del salón y de un pronto a otro nos va a salir, ¿verdad? Algo que nos haga imaginar mejor, algo que nos lleve más a esa posible situación, a ese posible escenario de riesgo, y que incluso en el momento puede ser que alguna persona verdaderamente sienta miedo, verdaderamente se sienta intimidada, y ahí es donde van a salir errores. Por ejemplo, vea, tal cosa que usted hizo fatal, se expuso de tal manera y más bien aquí le lograron hacer daño. O tal reacción que usted tuvo estuvo muy bien, reforcémosla, volvámosla a practicar, ¿verdad? Porque con este tipo de situaciones, algo que ayuda mucho es la exposición y la creación de escenarios realistas, ¿verdad? Nuevamente de manera gradual, una persona que está empezando y de buenas a primeras, qué sé yo, apagamos las luces, una persona se oculta y de un pronto a otro le sale con una actitud agresiva, violenta, muy probablemente no se va a desempeñar bien. Pero si ya ha practicado la técnica con calma, despacio, domina bien los movimientos, se siente confiado, por ejemplo, practicándolo en el tatami, porque de un pronto a otro no cambiar el escenario, porque de un pronto a otro, incluso si existe la posibilidad, ¿por qué no decir, bueno, ahora vamos a ir a practicar un tirito al zacate, allá afuera, o hagámoslo en el asfalto, veamos qué pasa, ¿verdad? Obviamente tomando las precauciones del caso, tomando los cuidados, pero tratando de generar ese escenario más realista. Entre más realista sea el escenario que nosotros generemos, más probabilidades hay de que la persona le haga frente a esas emociones intensas, le haga frente a esa ansiedad, y que dado el caso de que de nuevo en un futuro le tocara enfrentarse a una situación así y no le quede otra opción más que defenderse, ¿verdad? De que ya su vida esté en riesgo porque por A o por B, incluso si dio las cosas, lo atacaron, pues que logre hacer las cosas de la mejor manera posible. Sí le respondí la pregunta, Hugo. Sí, muchísimas gracias. Ahí le salió, bueno, muchos tal vez de los que están no saben, pero sí, Gabriel entrenó con nosotros, o sea, aparte de ser psicólogo, también tiene su experiencia en la parte del jiu-jitsu. Y estoy deseando volver. Ahí se le salió el jiu-jitsu interno. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Bueno, creo que hay una mano levantada, Gabriel, creo que Isabel creo que tiene levantada la mano. Qué pena, no la he visto, pero la persona que tenga levantada la mano, adelante, la escucho. Muchas gracias. Estaba muy interesante toda la charla. Yo soy mamá de dos competidores del sensei de Hugo. Yo creo que el problema de mis hijos es la mamá, porque tal vez yo soy más exigente o yo soy más cuadrada, como dijo un compañero por allá, que yo quiero que las cosas salgan bien. Yo les exijo, pero
yo soy la que tengo que entender que a veces no va a ser exactamente como yo quiero. Y el ejemplo más claro es que yo a mis hijos, bueno, a Natalie, que es la mayor, la metí a Jiu-Jitsu porque ella llegó con un ojo morado de la escuela, en primer grado. Y yo quería que ella se defendiera. Y yo quería que ella se diera a respetar. Y yo quería que ella, digamos, no es que se imponga y no es que sea matona y no es que, digamos, vaya a provocar problemas, es que ella simplemente se defienda, ¿verdad? Que no se deje amedrentar ni emocionalmente ni físicamente. Eh, no me ha salido, no me ha salido como yo quise, porque ella sí ha tenido problemas, pero ella no se defiende. Definitivamente en la escuela ella no se defiende. Ha tenido diferentes circunstancias con compañeros, con diferentes chiquitos de la escuela, pero no ha logrado, digamos, dar ese paso. Ella puede ser muy buena deportivamente, pero digamos, quizás a nivel personal le hace falta como más confianza. Y tal vez la mamá es más exagerada y quisiera que ella se defendiera o por lo menos se diera a respetar con los compañeros. Entonces, tal vez algo que me ayude a tranquilizar esta mente o a decirle yo a ella que tenga la confianza, porque yo ya en más de una ocasión le dije, vea, usted si se siente amenazada físicamente, usted tiene derecho y usted tiene todo mi apoyo a defenderse. Yo voy y doy la cara por usted porque yo sé la situación que usted pasa, pero no hemos llegado a esa parte. Entonces, esa era como la consulta. Ok, claro, comprendo. Bueno, sí es importante también tomar en cuenta que en muchas ocasiones en escuelas, colegios, centros educativos, a fin de cuentas, existen situaciones de bullying, ¿verdad? Existen situaciones de acoso escolar. Estas situaciones pues no deben de permitirse, son situaciones bastante graves, afectan lo que es la psique de la persona, ¿verdad? La parte de la salud mental, también llega a tener repercusiones a nivel físico. Y es que muchas veces el escenario al que se enfrenta un estudiante o una estudiante en la escuela dista mucho de lo que estamos viendo, por ejemplo, en un entorno deportivo, o de lo que estamos viendo, de nuevo, rodeado de compañeros, de personas que nos están ayudando y demás. Vamos a ver, a veces son situaciones donde en un baño hay 3 contra 1, ¿verdad? O 4 contra 1. Y tal vez hay personas que son mayores, hay personas que son más fuertes, que son más grandes, que intimidan, ¿por qué no? Incluso algunas tienen objetos que pueden ser peligrosos, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, pues porque no conozco todo el escenario, no conozco toda la situación y creo que sería algo irresponsable de mi parte, pues querer dar un consejo, ¿verdad? Sin estar al tanto al 100% de todos los detalles. En primera instancia, sí es muy importante recurrir a las autoridades competentes, por ejemplo, de la institución, y reportar la situación que se está dando. En una escuela, en un colegio y demás, las personas, los directores, los profesores y demás tienen responsabilidad de velar por el bienestar de los estudiantes. No le corresponde al estudiante decir yo me defiendo de un ataque, yo me defiendo de mis acosadores, yo me defiendo de... porque es una situación en la que se está viendo agredido o se está viendo agredida en este caso. Entonces, sí es muy necesario, sí es muy importante apelar a estas autoridades, ¿verdad? Y pedir una solución, pedir una respuesta, pedir una explicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con qué personas está pasando? ¿En qué momentos? ¿Es en los recreos? ¿Es en el aula? ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes de, por ejemplo, exigirle a la persona como tal una respuesta, ¿verdad? Aquí sí es muy importante que intervengan los adultos, porque por lo que usted me está comentando, se trata de una situación de bullying, se trata de una situación de acoso escolar, y más que una parte física, pues están involucrados ciertos factores psicológicos también que pueden hacer que la persona se sienta menos ante los demás, ¿verdad? Que se sienta invalidada, que se sienta incapacitada, que se sienta, incluso en algunas circunstancias, no estoy diciendo que sea el caso de su hija, pero en algunas circunstancias, la persona casi que siente que lo merece, ¿verdad? El acoso llega hasta tal punto, este maltrato de parte de los demás, de compañeros y demás, llega hasta tal punto que la persona casi que interioriza que las razones por las que es molestada, que las razones por las que es agredida, son razones justificables, son razones justas, y por lo tanto se le dificulta también un poco más hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Es un poco más difícil decir, mira, voy a defenderme. Puede ser que suceda, puede ser que no, pero sí, en una situación de acoso escolar, siempre, casi que lo primero es demandar esa respuesta, demandar esa acción de parte de las personas encargadas en el centro educativo, antes de exigirle a la persona como tal que se deba defender. Porque muchas veces, de nuevo, redundando un poco en el tema, no está en sus manos hacer algo al respecto, sino que necesita ese apoyo externo.
Adelante, Jorge. Jorge, si iba a comentar algo, adelante. No sé, Jorge, y en el caso de Delman, que hace un rato levantó la mano, no sé si ellos recuerden que tienen los micrófonos desactivados, si fuera el caso, ¿verdad? Que tienen que activarlos para poder hacer la consulta. Ok, vamos a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí lo escucho. Ok, muy buenas noches. Es que estoy con el teléfono y entonces hay que configurarle el permiso de usar el micrófono. Hola. Un gusto poderme conectar y tener el gusto de participar con don Hugo, que es el que tengo el enorme placer de conocerlo. Mis absolutos respetos, y para los expositores y compañeros. El tema me parece muy rico, ¿verdad? Muy amplio. Mi experiencia de algunos años en Jiu-Jitsu como agente del orden policial a nivel de calle, como agente investigador y actualmente trabajando en un ambiente carcelario, uno ha tenido la experiencia de compartirlo, de entender algunas dinámicas que se dan a nivel de, por ejemplo, en una academia, y lo que se vive en la vida real, donde la delincuencia en la calle se vale la trampa, se vale la ventaja, aprovecharse de una persona más débil. Entonces, a veces nos topamos con competidores que son una eminencia competitiva, una persona muy habilidosa. Obviamente, hay reglamentos, hay movimientos, y digamos en la práctica normal, estamos en un ambiente controlado, sabemos que nuestro salió, podemos hacer la seña y no nos van a seguir dañando. Entonces manejamos un ambiente controlado. Hay momentos en los que las clases, la exigencia de salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Pero que tenemos muchas veces el ambiente que tenemos en un dojo que es de caballerosidad, que hay principios, que hay buenos. Sin embargo, hay que entender muchas veces que cuando nos toca enfrentarnos a una en donde me va a existir es una que no siente miedo, donde nos está gritando, donde nos amenaza y no con qué puede salir, y una persona obnubilada en ese momento de enfrentamiento. Son muchas cosas las que pueden pasar. No es la técnica, o probablemente ejecutó tan magistralmente y provocó un daño mayor del que usted. Entonces son realidades que se viven a la diferencia muchas veces de una práctica deportiva enfocada en lo deportivo y otra en lo marcial, pero aún así hemos visto que hay personas en las que al enfrentar, porque no están acostumbradas a que les griten, a que les falten el respeto. Por ejemplo, nosotros siempre entrenamos técnicas recogida al pie, como la fluida en una sola técnica. ¿Qué pasaría con una si usted, por ejemplo, está acostado en su cama y te atacan y encima tienes una cobija encima? ¿Cómo vas a desarrollar la técnica cuando tus movimientos están restringidos? Entonces, esos segundos, todos sus cursos, se queda bloqueado. ¿Cómo resolver una situación donde están
y me están causando daño y dolor. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos, en los que hemos practicado disciplinas marciales, hay que diferenciarlas. Y a veces en la práctica de algunos compañeros, profesores, instructores, senpais, el llevar a alguna clase en la que el manejarlo descontrolado, tenemos los camps, por ejemplo, el entrenamiento por ejemplo, en el zacate, en terreno irregular, donde usted se le vienen 2 o 3 o 4 o inclusive una señorita, una adolescente, estar contra los que hay situaciones en las que su integridad física realmente se vea hasta en un nivel puede darse para que se la te va hasta donde podemos llevar a un punto en que el alumno, los que estamos practicando, y podamos tener un poquito de preparación también en lo que lo que yo podría denominar como el combate mental, ¿verdad? No solamente el físico, pero también el mental, el psicológico, en donde, ¿qué pasa si me sorprenden, si me gritan, si me tratan feo? Entonces eso, aunque usted puede ser una persona muy preparada, y se bloquea, no está acostumbrado a que te traten mal o que te digan, que amenacen seriamente. Y la gente en la calle está muy loca, o sea, la gente no piensa por una situación sencilla, que te piten en un alto, se bajan y te pueden agredir. Entonces, ¿qué va a pasar? Por más entrenamiento que yo tenga marcial, y si me amenazan con una llaga, con un arma, un cuchillo, y que por sí las prácticas de cuchillo, el 90% de los combates que se dan en cuchillo en la vida real, va a ver el 90% de las intervenciones va a haber sangre, va a haber salir un herido. Entonces, si uno siente feo cuando está cocinando y se corta el dedo, imagínese lo que es ser apuñaleado o cortado por personas que por una estupidez, por robarte el celular, y ese factor psicológico que tiene que haber en la práctica marcial tiene que ser muy clara, ¿verdad? ¿No? Eso sería, en mi experiencia, que me ha tocado vivir en innumerables ocasiones, y también en el gusto que me da cuando puedo participar de una clase y entiendo el nivel de estrés que se puede manejar, ¿verdad? Entonces es muy importante, y tampoco frustrarse, ¿verdad? Hay que tener claro, pues, no frustrarse, porque si en algún momento me tocó enfrentar una situación de calle y no salí como muy bien esperado, hay que entender que la claridad y la realidad de lo que es tener un ambiente controlado donde tenemos compañeros, y otro, la realidad de las cosas donde la calle no tiene piedad, ¿verdad? Eso sería. Un saludo, profe, don Hugo y don Gabriel, un abrazo, y a los compañeros. Buenas noches. Muchísimas gracias por el aporte, Jorge Enrique. Y sí, efectivamente, como hemos venido comentando, una cosa es entrenar en un entorno controlado, y algo distinto ya es si por A o por B tenemos que enfrentar una situación de violencia, una situación de agresión en la calle, donde muchas veces vamos a estar en desventaja, ya sea en cuanto a número de personas que nos están atacando, o en cuanto a que tal vez nosotros no andamos nada y la otra persona pues tiene un arma, ¿verdad? De un tipo o de otro. Sí, hay hasta un punto en el que podemos emular ese tipo de situaciones sin arriesgarnos a que una persona salga lesionada, ¿verdad? Entrenando sin que salga lastimada realmente. Yo recuerdo que algo que hacía Hugo, me parece a mí que era algo muy sencillo, pero muy eficiente, tal vez para generar ese estrés, para generar esa ansiedad, para generar esa angustia, y exponernos un poco a ese tipo de temor que uno puede sentir en ese tipo de situaciones. A veces nos ponía en el centro del tatami, y uno tenía que cerrar los ojos, y no sabía cuál de los compañeros que había en alguna de las 4 esquinas lo iba a atacar y de qué forma. Claro, ya había ciertos ataques predeterminados, ¿verdad? Ya sabíamos que iba a ser o un ataque al cuello, o un puñetazo, o una patada, ¿verdad? Algo de algún tipo, y teníamos que defendernos de eso, pero no sabíamos de qué lado iba a venir, y no sabíamos cuál de todas esas opciones iba a ser. Entonces nos obligaba un poco más a tener que reaccionar en tiempo real
ante una amenaza que no estábamos previendo, ¿verdad? Ante una amenaza que no habíamos logrado anticipar. Entonces, era una forma que Hugo había ideado y que era muy funcional para exponerlo a uno a ese tipo de escenario. De nuevo, hay situaciones que se pueden emular hasta cierto tipo, hay escenarios que podemos tratar de crear, pero también ya van a haber otro tipo de cosas a las que pues no, por obviedad, ¿verdad? No nos podemos exponer porque dañaría la integridad física de una persona. Por ejemplo, claro, yo me imagino que la emoción que uno debe sentir, la ansiedad que uno debe sentir en el momento en el que está peleando con alguien y ese alguien lo logra cortar a uno, debe ser horrible, debe ser fatal, ¿verdad? Pero esto es algo que sí no podemos emular en un escenario pues, de entrenamiento porque lógicamente involucra pues, un daño físico a alguno de los compañeros. Sin embargo, sí podemos tratar de llevar en la medida de lo posible a, a crear estos escenarios realistas que nos ayuden a lidiar con ese tipo de emociones que se pueden sentir en escenarios así. Pues de nuevo, muchas gracias, Jorge. No sé, Hugo, usted manda, no sé si hay más preguntas, si hay más comentarios. Creo que Edelman había levantado la mano. Edelman, ¿tienes toda la pregunta? Para que la haga de una vez. Gracias, Sensei. No, era un comentario, pero hace ya rato que pasó el tema. Sin embargo, creo que es importante. Siempre ténganlo presente. Se aprende más de las derrotas que de los ganes. ¿Por qué? Porque en los ganes la euforia nos ofusca y no nos hace ver la realidad. Siempre, y ahí el compañero Gabriel, que lo felicito, muy importante sus aportaciones y sus comentarios. Gracias. Pero al menos yo siempre he aprendido y siempre le he dicho a mis muchachos, mi gente, siempre se aprende más en la derrota que en la victoria. Porque la derrota nos enseña qué hicimos mal y qué debemos corregir. Muchas gracias, Hugo. Gracias por el aporte, Edelman. Y sí, tal vez algo ahí para agregar es que cuando ganamos, ¿verdad? Cuando una victoria, pues se siente muy bonito y también vale la pena disfrutar de ese éxito, pero muchas veces ante los fracasos generamos tolerancia a la frustración, que también es una habilidad muy valiosa y que tiende a desestimarse, ¿verdad? Casi que a todos nos gusta obtener lo que deseamos, ojalá en el momento en el que lo deseamos y poder disfrutar de esos éxitos, poder cosechar esas victorias, pero también es muy importante pues generar esa tolerancia a la frustración, esa capacidad de enfrentar un fracaso y de decir esto simple y sencillamente es una batalla. Yo puedo seguir adelante, yo puedo sobreponerme a esto, puedo volver a intentarlo si es significativo para mí y no, como se diría popularmente, echarme a morir, ¿verdad? Porque resulta que algo no me salió bien. Entonces, generar esa tolerancia y la frustración, poder sobreponerse a un fracaso también es una habilidad muy necesaria e indispensable. No sé, si no tenemos ninguna pregunta, pues estaríamos terminando el seminario. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que fue un placer tenerlo aquí. Creo que fue muy enriquecedor. Tenías, Gabriel tiene consulta privada, ¿verdad? Cualquier cosita en las redes nuestras vamos a estar publicando un poquito la promoción de él. Todos los expositores lo hacen de manera gratuita, lo donan a la asociación. Y pues como dice un amigo mío, estamos tan agradecidos que no tenemos con qué pagarles, ¿verdad? Entonces, de ahí mínimo podemos ayudarlos y tratar de impulsar los proyectos que ellos tengan personales. Entonces, ahí va a estar, ¿cómo se llaman las diferentes redes que tenemos nosotros? Creo que lo que tenemos es Facebook y Instagram. Un poquito la promoción de Gabriel, por si alguno está interesado en algún momento, algún tipo de asesoría, de consulta, pues ahí está. También recordarles que hoy estamos abriendo el congreso, esta es la primera charla, el lunes 27, o sea, el próximo lunes tenemos la segunda charla. En total iban a ser 6, lo que pasa es que el último expositor nos solicitó hacer 2 charlas el mismo día, entonces van a ser 7 charlas en total, ¿verdad?
para que las puedan aprovechar. Ojalá, la idea es que sean para enriquecernos como gremio, como personas, ¿verdad? Y creo que por lo menos en mi caso yo salgo con mucho aprendizaje de esta charla, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a todos por participar y por sacar el ratito para aprovechar este tipo de espacios. Y pues nos veríamos el lunes 27, si Dios lo permite, los que puedan participar. Ahí se les estará enviando la información tanto de ese como los próximos seminarios que se van a estar dando. Cerramos, ¿cómo se llama? El 15 de diciembre con Randall Burgos, y pues él es fisioterapeuta. Tenemos el lunes, estaría exponiendo yo sobre cuadros de competición. El 1 de diciembre estaría Luis Toribio, él es microbiólogo, va a estar trabajando con lo que son agentes infecciosos y básicamente tratando sobre lo que podemos encontrar y cómo limpiar el tatami, ¿verdad? Que es un tema que casi no se habla y me parece que es muy, muy enriquecedor. Va a estar Gabriela Carballo, pedagoga en la parte de metodologías de enseñanza. Vamos a tener a Daniel Aguilar, que es paramédico con la cuestión de prevención de trauma, importantísimo. En fin, en general tenemos muchísimas charlas que creo que son muy enriquecedoras para todos. Entonces, sin más, Gabriel, muchísimas gracias, ¿verdad? Y estamos hablando, más bien, ojalá lo veamos por aquí nuevamente entrenando próximamente, ¿eh? Eso espero, y no, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y también muchas gracias a todas las demás personas pues por haber participado. Y como decía Hugo, cualquier cosa, pues ahí tiene mi contacto y estoy a la orden. Saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos próximamente, si Dios lo permite. Buenas noches.